Víctor, empiece cuando quiera. Listo, Sebas. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Víctor Hugo Patiño Ríos, residente de segundo año de diagnóstico por imágenes. Y el día de hoy vamos a hablar sobre anatomía del mediastino, grandes vasos, patología congénita y variantes anatómicas. Comenzamos con los grandes vasos. Bueno, para hablar sobre los grandes vasos, primero es importante hablar sobre la arteria aorta. La arteria aorta es el primer segmento de la circulación sistémica, el cual se origina directamente del ventrículo izquierdo. Esta es la arteria más grande del cuerpo humano y esta consta de 3 segmentos, que según algunos autores pueden llegar a ser 4 segmentos. Entonces tenemos que de proximal a distal vamos a tener la raíz aórtica en esta zona, la aorta ascendente o la porción tubular de la aorta ascendente, el arco aórtico o el callado aórtico y la aorta descendente. También puede ser conocida como aorta torácica. Hay unos autores que consideran aorta descendente porción proximal, aorta descendente porción distal, entonces por eso se puede ir a los 4 segmentos. Aquí tenemos otro esquema donde podemos ver la aorta en su totalidad. Entonces la raíz aórtica se extiende desde el anillo aórtico, que es esta región de aquí, el cual comprende desde el inicio de las valvas, de las válvulas aórtica, y va hasta la unión sinotubular. Esta región es importante porque en esta se encuentran los senos de Valsalva, de los cuales van a surgir las coronarias, derecha e izquierda. Entonces acá tenemos una imagen donde podemos apreciar los senos de Valsalva. Entonces tenemos que la arteria coronaria derecha se va a originar a partir del seno aórtico anterior o del seno aórtico, seno coronario derecho. La arteria coronaria izquierda va a surgir a partir del seno aórtico posterior izquierdo o del seno coronario izquierdo. Y tenemos también el seno no coronariano o seno aórtico posterior derecho, que recibe este nombre porque de esta no se va a originar ninguna arteria coronaria. Luego tenemos a la unión sinotubular, que comprende desde el final de la raíz aórtica hasta el inicio de la aorta ascendente, con su porción tubular. Este es el punto de referencia anatómico que nos va a dividir, como les digo, a la raíz aórtica de la aorta ascendente. La aorta ascendente o la porción tubular de la aorta ascendente. Ya un momento que voy a aceptar, compañeros. Continuamos. Entonces, la aorta ascendente se extiende desde la unión sinotubular hasta el origen del tronco brachiocefálico. Generalmente, el mayor diámetro es casi ortogonal al plano axial y se encuentra en el mismo nivel de la arteria pulmonar derecha, que es el nivel de medición conveniente. Luego tenemos el arco aórtico o callado aórtico, el cual se extiende desde el inicio del tronco brachiocefálico hasta el ligamento arterioso o hasta distal a la arteria subclavia izquierda. La aorta descendente se extiende desde el arco distal o después de la arteria subclavia izquierda hasta el hiato diafragmático, donde va a continuar como aorta abdominal.
La aorta descendente emite unas arterias pequeñas que son muy importantes. Entre ellas tenemos las arterias bronquiales, las arterias intercostales, ramas esofágicas, pericárdicas y frénicas superiores. Aquí tenemos otro esquema donde podemos ver la raíz aórtica, la unión sinotubular, la porción tubular de la aorta ascendente, el callado aórtico con su inicio en el tronco brachiocefálico y fin al final de la subclavia izquierda, la aorta descendente en su totalidad, y tenemos acá el ligamento arterioso y el istmo. El istmo es la porción que va desde la subclavia izquierda hasta el inicio del ligamento arterioso. Aquí tenemos un cuadrito donde podemos ver las dimensiones normales de la aorta según sus segmentos. Entonces tenemos que la raíz aórtica puede medir de 3 a 4 centímetros, la aorta ascendente de 2.8 a 3.8 centímetros, la aorta torácica descendente proximal de 2.2 a 3.14 centímetros y la aorta torácica descendente distal de 2.1 a 3 centímetros. Esto va a ser variable dependiendo del volumen corporal, de la edad y del sexo de cada paciente. Aquí tenemos otro esquema, ya en un corte prácticamente sagital, en una MPR oblicua, que se conoce como en bastón de caramelo, por la forma que adquiere la aorta cuando la podemos extender en su totalidad, adquiriendo una forma similar a lo que sería un bastón de caramelo. Entonces, por eso se le dice MPR oblicua en bastón de caramelo. En esta podemos ver todos los segmentos de la aorta torácica. Es de importancia aclarar que hay una protrusión a lo largo de la superficie inferior del arco aórtico que se encuentra en el remanente del conducto arterioso. Esto es un divertículo del conducto y es normal. No debe confundirse con una lesión aórtica traumática. Entonces aquí podemos ver otra vez la raíz aórtica, los senos de Valsalva, la unión sinotubular, la coronaria derecha saliendo del seno aórtico anterior, la coronaria izquierda saliendo del seno aórtico posterior izquierdo, la porción tubular de la aorta ascendente, el inicio del callado aórtico, donde comienza el tronco brachiocefálico, y el final, después de la subclavia izquierda. Aquí estaría el ligamento arterioso, aorta en su totalidad, hasta el hiato diafragmático, donde ya pasaría a ser aorta abdominal. Un momento que voy a aceptar a más compañeros. Continuamos. Tenemos otro esquema ya más detallado de los vasos y del tronco, de los vasos, de los grandes vasos, de los troncos supraórticos y el callado aórtico. Entonces tenemos que los vasos que salen del callado aórtico y se van a ramificar hacia la cabeza, el cuello y los miembros superiores y la pared torácica van a ser conocidos como grandes vasos. Entre ellos tenemos el tronco brachiocefálico, que es el primero y el más grande de estos. Eso se va a dividir en carótida común derecha y en subclavia derecha, que va a dar a su vez la arteria vertebral derecha. Luego tenemos la arteria carótida común izquierda, que es el segundo gran vaso. Y por último tenemos a la arteria subclavia izquierda, que es el tercero y último gran vaso, que también se va a dividir en la arteria vertebral izquierda. Mediastino supraórtico. Bueno, el mediastino, así como lo podemos dividir en anterior, medio y posterior, también se puede dividir desde superior hacia inferior y los podemos dividir en mediastino supraórtico, mediastino subaórtico y mediastino paracardíaco. Entonces, el mediastino supraórtico está delimitado desde el opérculo torácico hasta la zona superior del callado aórtico. Entonces, aquí tenemos unos cortes axiales que comprenden el mediastino supraórtico, la imagen A, la imagen B. Entonces, en la imagen A, desde prácticamente el inicio del opérculo torácico. Entonces, en esta imagen, en el opérculo torácico, podemos encontrar la tráquea, marcada con una T,
el esófago, que va a estar posterior, un poco dirigido hacia la esta, que en esta imagen se ve colapsado, que es algo normal. Podemos ver las venas brachiocefálicas derecha e izquierda, que van a estarse situadas prácticamente por detrás de las epífisis claviculares, que son estas que están por acá. Vena brachiocefálica izquierda, derecha. Tenemos también a la arteria innominada, que sería la misma que el tronco brachiocefálico. Tenemos la carótida izquierda y la subclavia izquierda por acá. Estas van a situarse por detrás de las venas brachiocefálicas y a los lados de la tráquea. La arteria innominada se ve ovoidea en este corte por su orientación en este plano de corte. En la imagen B tenemos un corte un poco más por debajo del opérculo torácico, apenas por debajo de la imagen anterior. Aquí se ven mejor las venas brachiocefálicas, derecha y la izquierda. Las podemos encontrar, como les digo, por detrás de las epífisis claviculares. La arteria subclavia izquierda es la más posterior. La carótida izquierda va a estar delante de esta. Y suele situarse también a la izquierda de la línea media traqueal o de la tráquea. Y la arteria innominada suele situarse por delante y a la derecha de la línea media traqueal. Tenemos un corte un poco más abajo, la imagen C y la imagen D. Entonces, en la imagen C podemos encontrar la vena brachiocefálica izquierda cruzando el mediastino de izquierda hacia derecha. Las arterias subclavia, carótida y la innominada van a mantener las mismas posiciones. El esófago puede verse con una pequeña cantidad de líquido, pero como les digo que en este caso se encuentra colapsado. Un poco más abajo en la imagen D podemos encontrar la vena brachiocefálica izquierda, como les digo, cruzando de izquierda a derecha, donde se va a unir con la vena brachiocefálica derecha y nos van a dar origen a la vena cava superior. El espacio pretraqueal es este espacio que vemos por acá detrás de la vena brachiocefálica derecha. Este se encuentra por delante de la tráquea y por detrás de las venas y de las arterias. Entonces esta zona de acá, importante resaltarlo porque ahí se encuentran ganglios normalmente. Aquí vemos el esófago, que prácticamente no se puede apreciar porque está colapsado. Y los mismos grandes vasos con su misma disposición. Arteria innominada, carótida izquierda y la subclavia izquierda. Luego pasamos al mediastino subaórtico, el cual está delimitado desde el callado aórtico hasta la parte superior del corazón. El mediastino paracardíaco no lo vamos a mencionar porque ya hace parte de las estructuras cardíacas. Entonces tenemos tres imágenes y aquí como una referencia donde estaríamos ubicados más o menos. Entonces la primera imagen hace referencia a la correspondiente al callado aórtico, el que vemos aquí con el número 3. La segunda imagen es la imagen correspondiente al nivel del callado de la ácigos, que vemos por aquí con el número 5. Y la ventana aortopulmonar, que es donde empieza a desaparecer el callado y empieza a aparecer la arteria pulmonar. Y también en la tercera imagen podemos encontrar la que es correspondiente al nivel de la arteria pulmonar izquierda y el bronquio lobular derecho. Entonces, en el número 3 tenemos el callado aórtico, la aorta ascendente, el número 4, la vena ácigos, el número 5, con su callado de la ácigos, la carina, en el número 9, el 14 nos representa la aorta descendente, tenemos al bronquio principal izquierdo, en el 31, el 32 nos representa la arteria pulmonar izquierda, el esófago, el número 40, el bronquio principal derecho, 54,
La vena cava superior es 65 y la tráquea 67. Aquí tenemos otros esquemas en los cortes que vimos anteriormente, donde podemos seguir viendo acá la vena brachiocefálica derecha, la izquierda, cruzando izquierda-derecha para unirse con esta y formar la vena cava superior, el tronco brachiocefálico, la arteria carótida izquierda, la subclavia izquierda y la tráquea. Callado aórtico, vena cava superior, tráquea, acá tendríamos el esófago, más abajo, ventana aortopulmonar, callado aórtico, aorta descendente, callado de lásigos, vena cava superior, y un poco más abajo, arteria pulmonar derecha, aorta ascendente, aorta descendente. Ahora vamos a hablar sobre patología congénita y variantes anatómicas. Todas esas imágenes que vimos anteriormente son las que corresponden a un paciente con una configuración normal de sus estructuras vasculares. Entonces comenzamos con la coartación aórtica. La coartación aórtica es una estenosis congénita del istmo. Un momento que voy a aceptar más. Continuamos. Como les digo, la coartación aórtica es una estenosis congénita del istmo, el cual comprendía desde el fin de la subclavia izquierda hasta el inicio del ligamento arterioso, esa región que es el istmo. Entonces, lo que va a ocurrir es una estenosis a este nivel. Esta puede ser clasificada en dos formas, la infantil y la adulta. La infantil se produce por encima del conducto arterioso y va a ser detectada en la infancia, mientras que la del adulto se produce por debajo del conducto o ligamento arterioso y la vamos a detectar en la edad adulta. La infantil puede ser asociada con hipoplasia del arco aórtico, válvula aórtica bicúspide en un 50%, alteraciones cardíacas, síndrome de Turner, aneurismas cerebrales y aneurisma micótico distal a la coartación. Y la del adulto está asociada a hipertensión arterial, asimetría de pulsos en extremidades, estenosis valvular aórtica, aneurisma de aorta ascendente y dilatación de los troncos supraórticos. Es importante hacer el diagnóstico diferencial con la pseudocoartación, ya que la pseudocoartación se diferencia de la coartación aórtica, en que la pseudocoartación es una estenosis que no es hemodinámicamente significativa y va a carecer de circulación colateral. Entonces, en esta imagen que tenemos a la derecha de la pantalla, podemos ver la coartación o la estenosis que encontramos en el istmo, marcada con la flecha blanca, y dilatación de las arterias mamaria interna e intercostales, que van a estar tortuosas y dilatadas por circulación colateral para poder suplir esta estenosis que se crea en esta región. Acá tenemos una angiotomografía. En la imagen de la izquierda vemos dos cortes axiales cerca de la coartación en la primera imagen y la de la derecha a nivel de la coartación. Entonces, en estas podemos ver las características típicas de la coartación. En la primera podemos ver la estenosis focal a nivel de la coartación, que corresponde a la flecha abierta. Podemos ver las arterias mamarias internas, que es la flecha blanca, derechas e izquierdas, que se encuentran dilatadas, y las arterias intercostales con las flechas curvas. Todas estas dilatadas y tortuosas por circulación colateral. A la derecha, en el reformateo oblicuo en MIP, podemos ver la coartación, el segmento del istmo, marcado con la flecha blanca, y una dilatación aórtica postestenótica, marcada con la flecha curva. Podemos ver la arteria mamaria interna con la flecha abierta, y vemos también acá las arterias intercostales, todas estas dilatadas y tortuosas, como les digo, por circulación colateral.
En, en la placa radiográfica podemos ver un signo que puede ser indicativo de coartación aórtica, en el cual vamos a observar en esta placa RX posterior anterior de tórax, vemos una hendidura focal en el arco aórtico distal, que puede ser con coartación. Este signo se conoce como el signo del 3, porque nos va a generar esta imagen, que nos hace una similitud como un 3. Entonces, signo del 3. Y aquí vemos la hendidura en el nivel de la coartación, que sería la estenosis en el nivel del istmo. Aquí tenemos otras radiografías posterior anteriores, donde podemos ver que a nivel de los arcos costales posteriores y en su reborde inferior va a aparecer una muesca. Estas van a estar dadas por la ingurgitación, por la tortuosidad y por el aumento de calibre de las arterias intercostales que les mencionaba anteriormente. Entonces vamos a ver que va a haber una muesca a este nivel. Esto va a ser conocido como el signo de Ressler. Esto no es patognomónico de coartación aórtica, pero puede hacernos pensar en la patología. Aquí vemos también la hendidura a nivel del istmo. Entonces podemos ver el signo del 3 y el signo de Ressler. Los dos sumados pueden ser compatibles con coartación aórtica. Aquí tenemos más imágenes radiográficas posterior anteriores. Vemos aquí en las flechas blancas el signo de Ressler, la muesca a nivel del reborde inferior de los arcos costales posteriores. Y con la flecha abierta podemos ver que hay una estenosis, una dilatación postestenótica. Y aquí en la flecha curva negra podemos ver que está la hendidura a nivel de la coartación. Entonces podríamos ver el signo del 3 y el signo de Ressler. Acá tenemos una geotag en un corte sagital. Podemos ver la muesca que se presenta en el reborde inferior de las costillas, denominado como el signo de Ressler, marcado con la flecha abierta. Podemos ver la dilatación y tortuosidad de las arterias intercostales, que son las que nos van a generar esa pequeña muesca, dándonos por erosión ese signo, por aumento en la presión de las arterias. Aquí vemos también, ¿no?, las flechas blancas, con la flecha blanca, las demás arterias que están generando circulación colateral. Luego tenemos el arco aórtico cervical. Esta es una anomalía rara y es poco frecuente, en la que se va a encontrar el arco aórtico en una localización más superior a la habitual. El arco aórtico se va a encontrar alargado y elevado a un nivel por encima de los extremos mediales de las clavículas. Este puede ser asintomático o puede llegar a generar síntomas, pudiendo verse como una masa cervical pulsátil, puede generar obstrucción de la vía aérea o puede llegar a generar disfagia. En la radiografía se puede ver un ensanchamiento mediastinal con una ausencia del botón aórtico y un desplazamiento traqueal contralateral. En la imagen de la derecha podemos ver en un corte sagital de una AngioRM, en una secuencia Spinecco potenciada en T1, vamos a ver una angulación que está mucho más elevada de lo normal, con la posición del arco aórtico elevado, que estaría por encima del nivel del borde medial de las clavículas, compatible con arco aórtico cervical. Aquí tenemos una radiografía posterior anterior, una paciente femenina de 13 años, donde podemos ver en la flecha azul el arco aórtico de disposición izquierda, que se extiende por encima del extremo medial de las clavículas antes de descender hacia la izquierda. Genera también una desviación de la tráquea en su segmento largo hacia la derecha. En las flechas abiertas lo podemos ver, compatible con arco aórtico cervical. Entre las variantes podemos encontrar también variantes y anomalías congénitas de los troncos supraórticos con arco aórtico izquierdo. Entre estas tenemos al arco bovino. Es la variante más frecuente del origen de los troncos supraórticos.
Esta se caracteriza porque es la salida común del tronco brachiocefálico y de la arteria carótida izquierda. Se va a ver presentado en un 15 y 9% como arco bovino. Entonces podemos encontrar acá dos esquemas. Uno en el cual tenemos el callado aórtico y vemos que sale la arteria brachiocefálica compartiendo un origen con la carótida común izquierda. Y en el otro esquema podemos ver que del tronco brachiocefálico surge la arteria carótida común izquierda. Entonces, estos dos son conocidos como arco bovino, pero por lo general este es mal llamado el arco bovino, ya que según vi en la literatura, el que corresponde a la disposición de los vasos de un bovino sería una imagen similar a esta. Entonces, compartiendo origen el tronco brachiocefálico con la carótida común izquierda. Acá tenemos una reconstrucción de una angio-TC de aorta en la que vemos un arco bovino. Este es un paciente de acá de Maipú. Entonces podemos ver el callado aórtico, cómo comparte origen el tronco brachiocefálico con la carótida común izquierda, generándonos el arco bovino. Y aquí en una reconstrucción podemos verlo más detallado. Tenemos también la salida independiente de la arteria vertebral izquierda. Esta se produce cuando la arteria vertebral izquierda va a surgir directamente del arco aórtico. Es independiente, no va a surgir de la subclavia izquierda y se ubica proximal a la arteria subclavia izquierda y entre la carótida común izquierda. Esta puede aparecer en el 4 a 6% de los casos. Entonces acá tenemos una angio de aorta torácica, donde podemos ver en el asterisco cómo surge la arteria vertebral izquierda independientemente, como si fuera un tronco supraórtico. Y acá en este corte axial podemos ver el tronco brachiocefálico acá, la carótida común izquierda, la subclavia izquierda, y entre estas dos va a surgir la vertebral izquierda. Otra variante es la arteria subclavia derecha aberrante. Esta es la anomalía congénita más frecuente. La arteria subclavia derecha va a nacer distal a la arteria subclavia izquierda, es decir, se va a extender como un último tronco del callado aórtico. Va a cruzar por detrás del esófago y de la tráquea y se va a dirigir hacia la derecha. En un 80% de los casos, esta puede presentarse posterior a estas dos estructuras. En un 15% se va a encontrar entre la tráquea y el esófago y en un 5% puede encontrarse anterior a todas estas estructuras. Puede ser común encontrarlo en pacientes con síndrome de Down y puede llegar a generar síntomas que causaría disfagia, como compresión extrínseca del esófago, y esto sería conocido como disfagia alusoria. Entonces acá podemos ver en el esquema el callado aórtico con la arteria, el tronco brachiocefálico, la carótida izquierda y la subclavia izquierda, y ya posterior como otro tronco surgiría la subclavia derecha aberrante, que tiene una disposición posterior y se dirige hacia la derecha del paciente. Aquí tenemos otro esquema más ampliado. Vemos el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda, y podemos ver cómo se origina la arteria subclavia derecha aberrante, dirigiéndose posterior al esófago y la tráquea, y hacia la derecha. En estas imágenes podemos ver acá en los cortes axiales de un angio de aorta cómo se origina la arteria subclavia derecha aberrante, posterior a la subclavia izquierda, se dirige detrás del esófago y la tráquea, y finalmente se dirige hacia la derecha, marcada acá con el asterisco. Y acá en un corte coronal podemos ver cómo surge también hacia posterior y se dirige hacia atrás y hacia la derecha. En este corte sagital de un angio de aorta torácica, podemos ver cómo la arteria subclavia derecha aberrante genera compresión esofágica. Aquí vemos la subclavia aberrante
marcada con el asterisco, lo que nos ocasionaría la disfagia alusoria. El divertículo de Comerel. Entonces, cuando... Víctor, Sí, Hay varios tipos de disposición de la arteria subclavia aberrante. La retroesofágica, que es la más frecuente, la que cruza a través entre el esófago y la tráquea, sí, y la que cruza por delante de la tráquea. Entonces, ¿lo dijiste? sí, aquí está. Perdón, disculpa, no sigue. 80% detrás del esófago y la tráquea, 15 entre el esófago y la tráquea y 5 anterior a la tráquea. Continuamos con el divertículo de Comerel. Entonces, cuando en el inicio de la arteria subclavia derecha aberrante se genera una dilatación proximal como un divertículo o como un ensanchamiento de su base o un bulbo, esto va a ser conocido como un divertículo de Comerel. Comerel fue el nombre del médico que describió este hallazgo, entonces por eso recibe ese nombre. Entonces, recordar que cuando en el inicio de la subclavia derecha aberrante se ve una dilatación en su base, se puede decir que tiene un divertículo de Comerel. Luego tenemos al arco aórtico derecho. El arco aórtico derecho es una forma contraria a la disposición habitual del arco aórtico. De este existen 5 tipos de anomalías, de las cuales 2 van a ser las más frecuentes. Entre ellas están el arco aórtico derecho con arteria subclavia izquierda aberrante. Este sería como lo que vimos ahorita de la subclavia derecha aberrante, pero como si fuera a la inversa. Entonces tenemos un arco aórtico derecho con subclavia, en este caso izquierda aberrante. Y tenemos luego al arco aórtico derecho con salida de troncos supraórticos en espejo. Entonces acá en esta imagen que tenemos a la derecha podemos ver una reconstrucción 3D anterior y posterior de la aorta que tiene una disposición derecha. Además podemos encontrar acá que tiene el divertículo de Comerel, que se ve un ensanchamiento de la base marcado con la curva de flecha, y adicionalmente también tenemos a la subclavia izquierda aberrante en este caso. En su mayoría son asintomáticos. Tenemos acá el arco aórtico derecho con la arteria subclavia izquierda aberrante. De estas es la anomalía más frecuente del arco aórtico derecho. Acá tenemos una radiografía posterior anterior de tórax, donde podemos ver un arco aórtico derecho, que se va a ver como una opacidad nodular en la derecha de la tráquea, marcado con la flecha blanca. Y a la derecha tenemos unos cortes axiales, donde podemos encontrar el arco aórtico con una disposición derecha, marcado con la flecha abierta, y vemos también que presenta una subclavia izquierda aberrante, marcada con la flecha curva. Podemos ver que también presenta una disposición posterior a las estructuras que mencioné anteriormente, la tráquea y el esófago. Tenemos al arco aórtico derecho con salida de troncos supraórticos en espejo. En este lo que va a pasar es que los troncos van a estar reflejados de forma especular, o sea, literal como si fuera un espejo. Entonces, en la imagen de la izquierda, con la flecha curva negra, vamos a ver al arco aórtico derecho. De derecha a izquierda podemos encontrar el tronco brachiocefálico, marcado con la flecha curva blanca, la carótida común derecha, marcada con la flecha abierta, y la arteria subclavia derecha, marcada con la flecha blanca. A la derecha tenemos un angio de aorta, en una reconstrucción en coronal, en MIP. Podemos ver con la flecha azul cómo vemos el arco aórtico derecho. Podemos ver el tronco brachiocefálico, en este caso con la flecha blanca, la carótida común derecha, marcada con la flecha abierta, la arteria subclavia derecha, marcada con la flecha curva blanca. Esto puede estar asociado con cardiopatías congénitas, por ejemplo la tetralogía de Fallot. Doble arco aórtico. Es una variante anatómica, es la variante más frecuente del arco aórtico,
y esta va a generar síntomas. En esta condición van a generarse síntomas y el paciente va a presentar un arco aórtico a la derecha y a la izquierda. Estos van a estar rodeando a la tráquea y al esófago. A menudo puede presentarse antes de los 3 años como un estridor que va a ser bifásico en inspiración y expiración, sibilancias y puede presentar asfixia. Por lo general, el arco aórtico derecho va a ser el dominante. Entonces, en la imagen podemos encontrar con la flecha azul al arco aórtico derecho. La flecha blanca nos representa el arco aórtico izquierdo. Van a converger para formar finalmente a la aorta descendente, marcadas con la flecha azul abierta. La tráquea marcada con la flecha blanca curva. Podemos ver que presenta una oclusión. Y en esta condición, de cada arco aórtico van a emerger sus respectivos troncos supraórticos, ya sean las subclavias y las carótidas, a cada lado. Entonces aquí tenemos otro esquema: aorta ascendente, callado aórtico derecho, arco aórtico izquierdo, cada uno dando origen a su respectiva subclavia derecha, carótida común derecha, y del callado aórtico izquierdo vamos a tener la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Y finalmente convergen y nos forman la aorta descendente. En la imagen de la izquierda tenemos una radiografía anteroposterior de un paciente de 2 meses que presentaba un estridor bifásico en inspiración y expiración, en el cual podemos observar una compresión de la tráquea desde la derecha, marcada con la flecha blanca, y desde la izquierda también, marcada con la flecha azul, siendo el de la derecha más alta, pudiendo ser un indicativo de un doble arco aórtico. A la derecha tenemos una imagen en MIP, en un corte coronal de un angio TC, de un niño también, donde podemos ver la compresión de la tráquea por ambos arcos aórticos. Vemos como el derecho es de mayor calibre, lo cual es dominante, y sería lo típico. Acá tenemos en un corte axial de un angio TC, también en MIP, podemos ver el arco aórtico derecho, marcado con la flecha blanca abierta, y el arco aórtico izquierdo, marcado con la flecha azul abierta. Van a estar rodeando la tráquea, generando una compresión que se ve con la flecha curva. Acá tenemos en un corte axial de un angio TC, apenas por encima de la imagen anterior, y de los arcos aórticos, donde vamos a poder ver el ostium separado de cada tronco supraórtico. En este caso de las carótidas, flechas blancas, carótida izquierda, carótida derecha, y de las subclavias, marcadas con las flechas abiertas, subclavia izquierda y subclavia derecha, cada uno saliendo de su respectivo arco aórtico. Y esto va a formar un signo característico que se llama el signo de las 4 arterias, que es un signo típico del arco aórtico doble. Y ahí está la bibliografía. Ya con eso terminaríamos.